Buen día, buenos días. Bueno, a medida que podáis, la gente que se vaya sentando, por favor. Primero de todo, bueno, bienvenidos. Vamos a hacer una sesión de Unlocking Corporate Potential, que sería una sesión orientada a intentar explicar el tema de la innovación abierta para empresas. Cuando nosotros tenemos aquí, lo digo por orden, a Francesc Font, CEO y cofounder de Incapto. Incapto es una compañía que ha revolucionado un sector tan, dijéramos, habitual como es el sector de café, que luego nos explicará en detalle todo esto. Bienvenido, Francesc. Eduard Obis, director general de Vega Advanced Farming, el grupo Mad Holding, realmente un ejemplo también que nos pueda explicar cómo llevar a término la innovación dentro de una gran compañía y los resultados que está obteniendo. Y por último, Alex Tortosa, Senior Manager de Plug and Play, que como sabéis, Plug and Play, aparte de ser una de las principales aceleradoras del mundo, pienso que es un poco la esencia con la que todos hemos colaborado alguna vez, con lo cual agradecerte mucho la presencia. Antes comentaba en la sesión que hemos tenido antes, hablamos de Nokia, ¿no? Ahora me gustaría también comentar pues, que hace tiempo atrás OpenAI no existía, Netflix enviaba todavía las cintas por correo postal y realmente todo ha cambiado mucho en 10 años, ¿no? Entonces vemos realmente que va a disrumpir mucho cualquier economía o cualquier sector en el que trabajamos y qué mejor que protagonistas que ya lo están haciendo que nos lo expliquen. Aquí delante tenemos a empresarios y directivos de la Territorial de Cataluña, comprometidos y con ganas de poder ver otros ejemplos con los que se ha llevado a término la innovación abierta, ¿no? Con lo cual, si os parece, yo empezaría por orden de sentarnos. Si os queréis presentar un momento, Francesc, Eduard y Alex, y luego ya entramos un poco en materia. Gracias por la invitación. Yo soy Francesc Font, co-CEO y cofundador de Incapto Coffee. Nos dedicamos a pasar al grano a la gente que consume en cápsulas y a ofrecer una mejor experiencia de café tanto a particulares como a empresas. Perfecto. Eduard. Muy bien, yo soy Eduard Obis, directivo de Mad Holding y también director general de Vega. Y Vega lo que hacemos es una plataforma digital que lo que busca es diseñar, desarrollar y comercializar una solución integral para el agricultor. Es decir, lo que buscamos es que el agricultor en un solo lugar pueda gestionar los recursos y ayudarle a producir más con menos. Perfecto. Y bueno, por último, buenos días a todos. Yo soy Alex Tortosa. Yo trabajo en Plug and Play, como decía antes Roger. Nosotros, Plug and Play, llevamos más de 30 años en el mundo de la innovación. Nacemos en Estados Unidos como inversores. Somos de los primeros inversores en Google, en PayPal y en muchas de las empresas que conocéis, con más de 34 unicornios. Pero también, derivado de este conocimiento con las startups, trabajamos en fomentar la innovación abierta con las corporaciones. Entonces ya, bueno, luego hablaremos, ¿no? Pero todo el conocimiento que tenemos lo revertimos para que la innovación pueda ser mucho más eficiente en todos sus procesos de innovación abierta. Perfecto. O sea, como veis, tenemos 3 áreas distintas, 3 compañías distintas. Y aquí me gustaría ver un poco desde vuestra experiencia de Plug and Play, de Vega, de Incapto, ¿cómo aplicáis o veis que se aplica el concepto de innovación abierta en los sectores en los que operáis? En vuestro caso es más vertical, en tu caso es más transversal. Así podemos hacer de zoom out a zoom in con el tema de esta visión. Ver cómo se aplica o cómo lo estáis aplicando. Veis que la compañía en las que competís pues está aplicando innovación abierta. Bien, en nuestro caso es que es muy simple. O sea, nuestra tesis era muy fácil, ¿no? Oye, si con un café recién molido está más bueno, es más sostenible y es más económico, ¿no? Nos preguntamos, ¿dónde está el elefante en la habitación, no? Íbamos a la industria y todos te decían, bueno, no, la cápsula tal, no sé qué, ¿no? Y después de hablar con mucha gente te das cuenta de que es posible. Y a partir de ahí utilizas la digitalización para mejorar muchos procesos. Por ejemplo, en las empresas, solo con saber el dato de consumo de café a través de IoT, sabemos que podemos al final pues, facturar, mandar café para que no se queden sin café, si la máquina le pasa algo, y una plataforma para gestionar una red de miles de cafeteras, dices, esto debería existir. Pues no existe en el mundo. Y para mí es un tema del dilema del innovador, ¿no? Que las empresas cuando están empezando, pues no tienen miedo a equivocarse, innovan, aplican mejoras continuamente para mejorar la experiencia, en este caso, del consumo de café.
Pero cuando hablabas con las empresas grandes te dicen, no, es que yo tengo mi P&L, mi objetivo es facturar, cumplir el budget y nada más. Y todo lo que se salga aquí es muy difícil. Entonces, para mí, este es el gran dilema. O sea, no hay más. Cuando empiezas, no estás atado, no tienes al final ningún legacy y un budget que cumplir. Entonces, te puedes arriesgar mucho, ¿no? Entonces, es tan simple como esto. Perfecto. La verdad es que justamente en el panel anterior hablamos de esto, ¿no? De esta capacidad o libertad para poder probar de forma siempre, ¿no? Si quieres, en cuanto, depende de la compañía, ¿no? En un grado mayor o menor, pero probar lo que dices tú. Y si no tienes un legacy, la compañía startup puede también llevar a término esta innovación que quizá la gran compañía, pues por su legacy le cuesta más. O sea que muy buen punto de vista. Eduard, en tu caso, Matt Holding, Vega, explícanos. Vale, en nuestro caso, lo que hicimos, explicando un poco el origen, es que hace 4 años, que es cuando se fundó Vega, lo que identificamos es que el agricultor tenía una necesidad muy clara de tener diferentes soluciones en un solo lugar. Hasta ese momento, cada empresa hacía una vertical, una de riego, una de nutrición y una de sanidad. Y no había ninguna empresa que realmente agrupara toda la tecnología en un solo lugar. Y no solo eso, sino que además las empresas que lo hacían eran startups, es decir, respaldadas por fondos de inversión o empresas tecnológicas. No tenían en el ADN esa parte agrícola, ¿no? Y esa obligación de dar al agricultor la confianza que necesita para adoptar tecnología. Pensemos que la agricultura está unos 10-15 años por detrás de la industria en materia de digitalización. Por lo tanto, si no les das soluciones muy solventes, de confianza, no la adoptarán. Una vez lo adoptan, los agricultores no cambian, ya la tienen. ¿Qué hicimos en ese momento? 2 cosas. Una, crear una empresa nueva, fundada por 2 socios, 50% cada uno, eso también es una particularidad. Por un lado, Grupo Matt Holding, que es un líder en España y Portugal y también con presencia en 30 países, que tiene mucho conocimiento en el sector de riego y sanidad vegetal. Y por otro, un socio tecnológico que nos da acceso a la parte tecnológica del riego, es decir, del programador del riego. Al final, el agricultor lo primero que digitaliza es el riego, solo es early adopters, digamos. Por lo tanto, si tenemos el control del programador de riego, tenemos el control del sector digital. Entonces, la primera innovación más disruptiva es, oye, no lo hagamos solos, sino busquemos un socio de confianza. Ese socio era Systems Electronics Progress. Por otro lado dijimos, oye, si queremos liderar el sector agro, no lo hagamos solos, no podemos tener un equipo de 100 personas desarrollando verticales. Entonces lo que buscábamos es, nuestro core business es el agua y buscamos acuerdos con terceras empresas para integrar sus soluciones. Y pongo 2 ejemplos. Uno es con IRTA, que es un centro de conocimiento muy importante en España, que lo que hace es un gemelo digital que ha tardado en desarrollarlo 13 años y dice cada día lo que necesita el árbol. Por lo tanto, no es ya que el regante decida cada semana lo que riega o cada 15 días, sino que cada día le damos al árbol lo que necesita. Y por otro lado, BASF, la multinacional de químicos, tiene una solución que calcula o predice el riesgo de plagas y enfermedades y por lo tanto la integramos. Es decir, no tenemos que dedicar recursos ni conocimiento en desarrollar herramientas independientes. Y ya para acabar, tiene otro beneficio esto, que es que el ticket medio que obtenemos por agricultor es mucho más superior que si tuviésemos una solución independiente, de manera que también nos permite ser más competitivos y dar al agricultor pues esa zona de confort, ¿no? De confianza. Oye, tienes un interlocutor que soy yo, dime lo que quieres y yo te lo hago todo con socios de confianza. Eso es muy importante. Aquí hay un aspecto muy interesante que es el tema de agregar valor, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? Esta visión global, más de ir uno a uno, también me quedaría con este concepto de agregar valor a la propuesta que tenéis. O sea que la verdad que enhorabuena y un proyecto a seguir, la verdad es espectacular. Alex, visión más global, más transversal. Explícanos un poco cómo lo veis desde Plug and Play. Bueno, pues a ver, nosotros trabajamos con más de 25 verticales distintas, con más de 500 grandes corporaciones líderes a nivel mundial y tenemos más de 60 oficinas por todo el mundo. A lo que yo resumiría por qué las corporaciones innovan es muy fácil, por retorno, por dinero. O sea, si imaginamos la innovación como una curva, ¿no? Al principio, ¿por qué innovaban las empresas? Por marketing. Oye, está de moda, innovamos, nos vendemos, nos posicionamos. Hemos ido evolucionando en la curva y a día de hoy la innovación es un elemento clave del negocio. O sea, hemos visto 2 ejemplos, ¿no? Uno con el café, es más barato y encima encontramos un nicho en donde nos posicionamos. Otro, tenemos un ticket promedio más elevado. Entonces, innovar es aportar más valor
y es ayudar a que las empresas sigan siendo competitivas en su journey. Yo me atrevo a decir una frase que es muy potente, que es que quien no innova muere. ¿Por qué? Porque constantemente hay nuevas tecnologías, hay nuevas empresas, hay nuevos modelos de negocio, y si no innovas te quedas estancado en tus costes, en la ineficiencia y en no poderte adaptar a lo que está pasando en el mercado. Innovar no quiere decir coger ChatGPT, implementarlo de forma masiva y cambiar la organización de hoy para mañana. Se puede innovar en distintos modos, ¿no? Innovamos de forma incremental, ver qué podemos mejorar poquito a poquito y paso a paso cambiamos nuestra estrategia y disrumpimos de una forma más radical si queremos, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí en el mobile? Oye, vemos grandes empresas legacy de toda la vida que tenían un modelo muy tradicional que al final por necesidad del negocio se han tenido que modernizar. Y esto nos pasa en nuestro día a día. Quizás cuando hablamos de startups a muchas empresas les revienta la cabeza, ¿no? Dicen, wow, startups, pero qué locura. Pero es que hay veces que las startups tienen propuestas de valor que están en su día a día trabajando, que la gran corporación, con su business as usual, no puede pensar. Entonces, esta forma de colaborar entre la innovación que hay en el mercado, que hay en la startup, con la necesidad específica que tiene la corporación, es lo que ayuda a que las empresas tengan un retorno de la innovación que se multiplique por 4, por 5 la inversión que ha hecho en trabajar con una startup o en trabajar con un partner como Plug and Play. Perfecto. Cogiéndote el guante, Plug and Play, como decíamos, un referente en el mundo de la innovación. Nos gustaría ver o sacar algunos insights sobre cómo hacer que la colaboración Startup Corporates funcione en la práctica, ¿no? Porque la teoría todos tenemos claro que hay que innovar y demás, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces nos gustaría ver que como trabajáis vosotros también como puente entre startups y grandes empresas, que nos puedes decir aquellos retos a los que se enfrentan las corporaciones, las compañías que tenemos aquí, para uno, hacer el scouting, cómo hacerlo, o sea, el time to market, ¿no? ¿Cómo lo hago yo? Yo sé que como empresa quiero innovar, creo que quiero desarrollar un concepto. Desde vuestro punto de vista, ¿por dónde empezamos y cómo lo hacemos? Pues lo primero siempre es entender muy bien las necesidades de la empresa con la que estamos trabajando. Al final somos personas y esto va de personas, va de confianza, va de conocer con qué solución te vas a integrar. Entonces nosotros en primer momento siempre trabajamos muy cerca con un champion, con una persona que nos ayude a expandir la innovación dentro de la corporación, ¿no? Ya sea un equipo de innovación, ya sea una persona que tenga una inquietud personal por la innovación, pero con este sponsorship dentro de la organización con la que trabajamos. No imponemos nada, porque si impones y hay una barrera corporativa hacia la innovación, que entonces aquí imposible hacer nada. Siempre hay que trabajar muy de la mano. Entonces es identificar primero los retos que tiene la gran corporación o la empresa con la que estamos trabajando. Cuando hablo de corporación, no solo me entendáis por empresa, también trabajamos con sector público, también trabajamos con universidades. Entonces es con la organización con la que estamos. Después es todo este proceso de entender los retos que tienen, buscar qué soluciones pueden ayudar a estos retos. Entonces nosotros, como os he dicho, tenemos una red global que tenemos acceso a startups de China, de Estados Unidos, de cualquier polo de innovación. Y aquí hacemos un primer scouting de soluciones contra este reto. Por ejemplo, vamos a ir a un reto muy tangible, ¿vale? ¿Cómo implementamos inteligencia artificial en la fase contractual de la organización para que el proceso de hacer contratos sea mucho más rápido y solo tenga que ser revisado? Esto es algo muy sencillo que toda organización tiene un pain a día de hoy, que es la fase de redacción de contratos y revisión. Entonces, lo que hacemos es buscamos startups que puedan dar solución a este reto y las presentamos a la persona con la que estamos trabajando y a la unidad de negocio con la que igual vamos a implementar esta solución. Entonces, ir siempre muy de la mano con las personas es clave. Como os comentaba, innovación va de personas. Y después es un trabajo que hacemos de forma conjunta y acercamos la startup a la empresa. ¿Qué quiere decir? Que antes de empezar a trabajar con las startups es clave que haya este deal flow privado, que es la presentación de la startup a la corporación. En esta presentación la startup hace un pitch, explica su solución y explica cómo lo va a trabajar. De este modo, antes de tomar la decisión de si hacemos un piloto, ¿vale? Porque antes de integrarnos siempre haremos un piloto para testear cómo va este trabajo conjunto con la startup, acercamos ya lo que será pues un poquito más el modelo de negocio con la empresa. Y finalmente hacemos un piloto con una duración de 3 a 6 meses y este piloto lo que hacemos es medir KPIs y ver si de verdad esta integración, ¿no?, de Open Innovation tiene éxito o no tiene éxito. Entonces siempre lo hacemos muy paso a paso, reduciendo al máximo las barreras y los potenciales frenos que pueda haber en una organización
de trabajar con una startup y con terceros, porque al final aquí el equipo de innovación se puede ver amenazado, puede tener muchas reticencias a trabajar con una startup pues que puede ser asiática, estadounidense, que puede no estar físicamente en la ciudad donde tú trabajas, y siempre esto muy paso a paso y acercando a las personas en todos los procesos de la innovación. Pienso que es espectacular, o sea, al final hay varias palabras que han salido ya también antes, que el concepto de champion, que al final es la persona de la empresa, de la corporación, que coge este rol, ¿no?, como de líder, ¿no?, del cambio, con lo cual es el champion que la startup siempre habla, ¿no?, de la persona de la corporación, y luego de la capacidad de poder trocear en pequeñas cosas un reto que a priori es muy complejo, para ir de menos a más y llegar a soluciones, como comentaba Alex, que sean eficientes. Y eso sí, que nadie se pueda sentir que le estás entrando en su área, sino que estás colaborando, ¿no? No compitiendo, ¿no?, sino... Eso es importantísimo. O sea, al final la innovación es cooperación, es colaboración. O competencia, si quieres. No es este término que se usaba hace unos años, que ha desaparecido un poco, pero que es colaboración y competencia. O sea, que eso es sano al final también. Perfecto. Ahora, Eduard, nos gustaría que, como tú habías explicado antes, Mad Holding como gran compañía, ¿no?, y la creación de la spin-off, como explicabas, nos gustaría ver cómo habéis logrado, ¿no?, que una compañía consolidada que adopte nuevas ideas de forma ágil, pero sin perder su esencia, ¿no? Porque a veces, antes hablamos, ¿no?, del tema oye, no existe una revolución global, ¿no?, desde la compañía grande, porque tienes, lo que me contaba Francesc, que este legacy, ¿no? Pero ¿cómo lo haces sin perder esta esencia, ¿no?, que a veces es tan importante? Sí, yo empezaré con un dato al final, que es que, según un estudio de McKinsey, el 60% de las innovaciones más disruptivas vienen de startups, ¿vale? Y que 50% de las grandes corporaciones tienen departamentos de venture capital. Es decir, por un lado, las grandes corporaciones les cuesta mucho innovar, porque la innovación viene de startups, y por otro lado, las corporaciones son conscientes de que no saben innovar porque tienen esos departamentos de venture capital. Por tanto, hombre, el pain, digamos, el problema que tenemos, el reto de las corporaciones, está identificado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que hay 3 pilares fundamentales. Uno es generar el entorno para innovar dentro de la organización, ¿vale? Es decir, que la gente no tenga miedo de equivocarse, de coger retos, ¿vale? Y esto es muy importante porque si no, en un entorno que se penaliza el fracaso, pues no se innova. Eso es. Segundo, es tener el equipo para innovar. Muchas veces la gente está al día a día inmersa en el negocio, ¿no?, en la PL, y no es capaz de levantar la cabeza e innovar. Y por último también, que la gente sea consciente del objetivo de la empresa, ¿no?, y de la misión, y no perder los valores, pues, de confianza, de respeto, de visión de futuro que puede tener la grande corporación. Entonces, en el caso de Vega, lo que identificamos es que era muy importante crear una empresa independiente, ¿vale? Una empresa nueva, con otro socio, y que aporta unos beneficios que no tendríamos si no. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos un equipo simplemente enfocado a este proyecto, a cómo digitalizar el sector agro, que se levanta por la mañana y durante sus 8 horas laborables, incluso más a veces, pensamos en cómo generar nuevos modelos de negocio y cómo llegar al mercado para digitalizarlo. Y esto nos permite ser muy ágiles generando nuevos modelos de negocio, que si lo hiciéramos dentro de la corporación seguramente no lo seríamos. Eso es. Y después también fijar nuestros propios KPIs, ¿no?, de cómo medir ese nuevo modelo de negocio, que lo mismo, si estamos dentro de una gran corporación, cuesta. Y por último, la ventaja que para mí es más importante, que siempre tenemos el retorno de la inversión. Oye, aquí tengo destinado tantos euros, ¿no?, que he invertido y estoy recuperándolos. ¿Y qué impacto tengo en el proyecto? O en nuestro caso en la península ibérica, ¿no?, a nivel mundial que tenemos. Y por lo tanto, yo creo que innovar en la corporación es un reto, y también hay que saber, una vez innovas, cómo implementas esta innovación. Eso es. No es lo mismo dentro de una empresa consolidada que hacer una spin-off fuera, que te da otro tipo de entorno. Aquí también acabas de sacar un tema muy relevante que antes comentábamos también, que es el tema de, que luego acabaremos un poco en la reflexión, de la ejecución, ¿no?, que es clave. O sea, una cosa es de la teoría a la práctica. Por eso hablábamos antes de, oye, yo tengo muy claro que en mi compañía, sector textil, sector industrial de maquinaria, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Destino una parte del presupuesto? ¿Creo una startup aparte? O sea, el primer punto sería, un poco recogiendo lo que comentabas tú, Alex, cojamos pequeños retos que hagan que cambien las cosas, con un enfoque a largo plazo de que va a repercutir en dinero o no. No tengamos miedo a equivocarnos y, sobre todo, saquémonos el legacy de todo esto, ¿no? Vuelvo a Francesc. Pienso que Incapto habéis pasado por un proceso
donde habéis cambiado una forma, ¿no? de un sector tan tradicional como puede ser el café, ¿no? Yo quería ver un poco qué consideras tú que deberíamos todas las corporates cambiar para mejorar, dijéramos, la predisposición a innovar, ¿no? Es decir, ¿qué deberíamos cambiar? Oye, para esta compañía que pueda empezar a innovar de verdad, no en la teoría, de verdad, aparte de levantar la cabeza, ¿por dónde empiezo para empezar a innovar de verdad? Bueno, yo creo que es muy difícil que salga de los equipos de managers. Tiene que venir prácticamente de la propiedad, consejo de administración o lo que sea, que tiene que entender que existe el corto, el medio y el largo. Y si no piensan en el largo y crean los vehículos necesarios, sea invirtiendo en startups, sea creando spin-offs, como pueden hacer ellos, que se dedican solo a innovar, es que es imposible. Porque hay una canibalización en el día a día que hace imposible. O sea, los managers tienen un objetivo, tienen un P&L y no van a destinar recursos en pensar en el largo plazo si ni siquiera es su compañía y no saben si estarán ahí de directivo o en unos años. O sea, mirar a varios años vista es muy difícil. Y luego, sobre todo, es cómo canibalizas tu propio negocio, ¿no? O sea, tú eres de la industria del automóvil, ¿no? Sabes que viene el coche eléctrico. Es muy difícil. O sea, pero hace años que lo ven venir. ¿Por qué no? ¿Por qué los fabricantes europeos no hicieron el cambio? ¿Por qué la industria del café no hace el cambio? Porque les afecta su modelo de negocio. Entonces, el cambiar los hábitos de la gente y canibalizar tu propio negocio es súper complicado y esto es imposible hacerlo desde dentro. Claro. Pero es imposible porque al final es como tirarte piedras bajo tu propio tejado. Entonces tienes que tener controlado mecanismos, sea a través del Venture Capital, sea a través de spin-offs, que les des absoluta libertad, o si no, pues no podrás, ¿no? Y es la historia esta de la sopa de rana que se va hirviendo, ¿no? Y no te das cuenta y luego ya no tienes tiempo de cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas grandes tienen que entender que cualquier innovación tiene que ser externa a su dinámica del día a día y tienen que hacerlo o a través de tener vehículos de inversión para tener controladas las startups y en un momento cuando ya el sector está maduro incorporarlo a su negocio o invertir y creer sobre verdad y dar libertad a los equipos de estas empresas de que puedan incluso ir a canibalizar su propio negocio y competir contra ellos. Es que si no, no hay forma. Porque pensemos, Steve Jobs, o sea, el tío, claro que quería ganar dinero, pero por encima de todo, innovaba, siempre buscaba la forma de autodestruirse, de mejorar continuamente. Esta mentalidad es muy difícil en las grandes empresas porque no está el propietario, el fundador ahí, pues, innovando y pensando en el más allá, ¿no? Prima el corto y el medio plazo y así es imposible. Sí. Antes comentábamos, ¿no?, el caso de, y va niño al dedo con lo que comenta ahora Francesc, el tema de Nokia, ¿no?, que en 2007 decían, oye, tenemos el 50% del mercado, de cuota de mercado de móviles, y en 2013 dijeron, oye, no hemos hecho nada mal, pero hemos perdido. Entonces, claro, el tema es que el hecho de que pueda parecer canibalizar pues el algo a corto plazo que nos afecte, a largo plazo pues sí que genera pues una ventaja competitiva brutal. En esta misma línea, Francesc, ¿cuál serían, en un mercado como el vuestro, un sector como el vuestro, donde recientemente pues hemos visto que el precio de materia prima del café ha subido mucho por tema de, ¿no?, consumo en Asia y demás? ¿Cuál creéis que son los principales retos en un sector como el tuyo para poderlo quizá también ejemplificar en un tema en concreto a la hora de innovar? Es decir, oye, ¿cómo ves tú el futuro y cómo tienes pensado que hay que innovar en un sector tan competitivo como el vuestro? A ver, yo creo que nuestro sector es muy tradicional y lo seguirá siendo, pero, por ejemplo, es un sector que está altamente intermediado. O sea, nosotros al final, desde quién financia a los caficultores, que les cuesta muchísimo, quién importa el café, quién lo tuesta, quién lo vende. Hoy puedes aplicar, o sea, nosotros, por ejemplo, alguien quiere café, está en su casa, le da un botón en WhatsApp, como si fuera el dash button de Amazon, y lo tiene en 24 horas en su casa recién tostado. ¿Qué estás eliminando? Estás eliminando el retail. Podemos ir a buscar fincas, ¿no?, importar directamente, ayudarles, pagarles más. Estás desintermediando el 60%. Toda industria se puede desintermediar. Luego, toda industria se puede digitalizar. Si tú tienes, en el caso que tenemos en empresas, todas las máquinas conectadas, mejoras muchísimo tu operatividad. ¿Sabes? Al final, cuando tienes que enviar al final café para que no rompan stock, puedes hacer preventivos de servicio técnico. Entonces,
es simple. Todas las industrias se desintermedian, todas las industrias se digitalizan y a partir de ahí, pues puedes buscar y primar la calidad. Y luego también ser muy transparente con tu usuario, formarlo. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a la información. Entonces, si tú educas también a tu consumidor, y en el caso del café, pues igual que con el vino, con la cerveza, pues ahora todo el mundo está descubriendo que es todo el mundo, ¿no? Pues también entenderá mucho más cuando el café sube, pues que lo tienes que subir. Y si sabe que estás desintermediado, no pensará, lo es siempre, es que al bar le cuesta 5 céntimos un café. No, pues esto no es así, ¿no? O sea, hay toda una serie de mitos que hay que compartir con información, con contenido y con muchas cosas. Y hoy las empresas tienen que estar en contacto directo con su cliente y darles feedback, recibir feedback y mejorar continuamente. Aquí me gusta mucho el concepto de que todo se puede digitalizar, o gran parte de los temas se pueden digitalizar, con lo cual quizá un to-do que nos podemos llevar todos es decir, oye, ¿qué parte de mi compañía podría digitalizar? ¿Qué startups o qué iniciativas hay? Y aquí lo vincularé con un tema que no está tanto en el guión, pero te lo voy a comentar, Alex, de que en el panel anterior hemos hablado de conceptos como Venture Builder, Corporate Venture Capital, Open Innovation y más, ¿no? ¿Qué vehículos o qué formas habría para que todo el mundo vea las diferencias que hay y que tú veas que se está llevando a término? Porque sí que es verdad que hemos visto que compañías IBEX, ¿no? Compañías de facturación de centenares de millones de euros utilizan el Corporate Venture Capital como una forma de hacer scouting y poder innovar, pero vemos realmente que compañías de 50 millones para arriba ya lo están empezando a hacer. Entonces, que nos des un poco esta visión global de cómo lo ves, ¿no? Estos nombres, estas palabrejas, ¿no?, que le ponemos, si nos lo puedes un poco definir y ordenar. Sí, no, es verdad y es cierto, como tú comentabas, el Corporate Venture Capital es cuando una organización pues decide invertir en startups, ¿no? ¿Y por qué deciden invertir? Muchas veces es para tener algún tipo de vinculación con el potencial, no quiero decir unicornio, pero una empresa que puede crecer mucho en su sector y que el día de mañana se puede integrar verticalmente con esta empresa, ¿no? Entonces, por un lado es una estrategia defensiva de, oye, yo voy a invertir en esta startup para que el día de mañana me dé a mi servicio y no se vaya con otros del sector, ¿vale? Entonces, ya me estoy cubriendo este riesgo de que mis competidores me vayan a superar a mí. Lo estamos viendo mucho en el sector industrial, lo estamos viendo mucho en el sector financiero, porque al final son organizaciones que saben cómo circular el capital y cómo invertir en empresas, y lo estamos también viendo mucho en otro tipo de sectores como el sector de la moda, por ejemplo, donde quizás hay menos cantidad de emprendedores que están haciendo cosas diferenciales, por ejemplo, tejidos distintos para hacer la ropa, que sean pues reciclables, que tengan menor impacto, temas sostenibles de plásticos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Que esto es caro y para hacer esto hay que tener una bolsa de dinero y hay que tener una visión, como comentaba antes Francesc, muy a largo plazo, de oye, ¿qué va a pasar? Como tú decías, hay mucho riesgo en hacer un Corporate Venture Capital y puede ser que de 10 startups en las que yo invierta, sea una en la que tenga éxito o al final ninguna, ¿no? Entonces, bueno, aquí también estamos en un terreno en donde la empresa tiene que estar mucho más dispuesta a aceptar este riesgo y a poder entrar en el mundo de la innovación de cabeza. Otra solución que estamos viendo mucho en las corporaciones es ir un poquito de forma más paulatina, ¿no? Entonces, trabajar con startups, ver cómo funciona el trabajo con la startup y después ya invertir en ella. Entonces estás reduciendo el riesgo porque ves si esta startup es para ti o no es. Puede ser que el piloto no funcione y aquí lo que decíamos también antes, no tengáis miedo al fracaso, ¿no? El fracaso o el equivocarse es parte de la innovación. El tema es cuánto estamos dispuestos a equivocarnos. Si hacemos un piloto, la equivocación será de meses y de unos pocos miles de euros. Si vamos ya con toda de una de cabeza, pues quizás nos equivocamos big time metiendo un dinero en una startup en la que quizás luego no es para nosotros. Por eso también recomendamos mucho trabajar poco a poco, hacer pilotos, y si quizás no estáis tan familiarizados con la innovación, una vez el piloto tenga éxito o conozcáis la startup, aquí ya poder invertir en ella o poder tener una vinculación más a largo plazo con este tipo de solución. Pero sí que es cierto, y si os interesa el tema, os animo a que os informéis sobre Corporate Venture Capital, porque cada vez más es una herramienta que las organizaciones están trabajando más. Es impecable, la verdad que es una forma, a veces nos pasa, ¿no? Y comentando de que todo el mundo quiere hacerlo, pero el cómo hacerlo es lo que, ¿no? Entonces, estas palabrejas que a veces ponemos en el mundo más startupero, ¿no? O más anglosajón,
pues generan un poco de duda y ha quedado clarísimo. Ya por último, tenemos 5 minutos antes de algún paso de palabra. Me gustaría un poco, Francesc, ¿cómo ves, en este caso, Vega de aquí 10 años? O sea, ¿cuál sería un poco el futuro o hacia dónde os orientáis a nivel de innovación, Vega? ¿O qué crees que puede, todo el tema de irrupción de la IA y de tal, cómo os puede afectar? Yo creo, de aquí 10 años veo dos cosas fundamentales. Una cosa es ser capaces de cerrar el círculo, y cuando hablo círculo es desde la toma de datos a actuar, ¿vale? Esto es un reto. En riego es muy fácil. En riego tomas datos de sensórica, los analizas, hay algo, una IA o una herramienta que te dice cómo regar, actúas y vuelves a medir, ¿no? Que al final este círculo es lo que ayuda realmente y aporta valor al agricultor y llega a automatizar. En nutricionales o fitosanitarios estamos más lejos. Ahí hay unos retos, ¿no? Yo lo que veo de aquí 10 años, que este círculo ya se pueda cerrar en cada una de las fases. Y lo segundo es que actualmente se toman datos del suelo, ¿no? No se toman datos del árbol, se empiezan a tomar datos del árbol, ¿no? Entonces al final el futuro es igual que nosotros hacemos un análisis de sangre o vemos la presión de nuestro cuerpo, el poder saber ese árbol a través de un sensor que penetra en la corteza, poder saber qué necesita ese árbol. Oye, si quiere agua, si necesita nutrientes, nitrógeno, potasio, o si está enfermo, ¿no? La primera parte de agua ya se hace y hay sensores que miden si el árbol tiene necesidad hídrica, pero la nutrición aún no, estamos muy lejos, ¿no? Y sanidad vegetal a través del tronco tampoco. Y el futuro pasa por ahí, pasa por ya dejar de medir el entorno del cultivo, ¿no? A medir, oye, el árbol. Yo alimento el árbol y lo que pasa alrededor es consecuencia o va a centrarse todo al árbol, ¿no? Y entonces creo que la parte digital agro viene una fase muy interesante también acompañado por los grandes fondos de inversión o grandes productores que cada vez inviertes más en el agro y piden soluciones más automatizadas y esto nos va a ayudar muchísimo. Y por último, una ronda rápida a los tres. ¿Qué consejos daríais desde cada uno de vuestra perspectiva, desde Plug and Play, desde Vega, desde Incapto, a estos directivos de compañías que quieren llevarlo a término? ¿Qué consejos les daríais para, oye, mañana empezamos? Desde vuestro punto de vista, como el que queráis, un poco para... ¿Si quieres empezar tú, Alex? Sí, como consejos, no tengáis miedo a innovar. O sea, innovar no es poner drones, poner robots y todas estas cosas que vemos en la televisión. Innovar es negocio, ¿vale? Innovar es tener retorno para que sigáis siendo competitivos e incluso llegar a posicionaros como líderes del sector. Entonces, hay muchas formas de innovar y aquí la clave es ver cómo es la mejor forma de la innovación para vosotros y adaptarnos a vuestras necesidades. ¿Vale? Entonces, esto no lo veáis como algo distinto, vedlo como una herramienta para vuestro negocio y para seguir teniendo rentabilidad. Y no tengáis miedo a trabajar con externos, porque al final el conocimiento, la tecnología y la innovación está fuera del business as usual de vuestro día a día. Perfecto. Yo al final creo que diría tres cosas, ¿no? Una es controlar el corto, porque te ha de financiar el largo. O sea, si perdemos el corto, al final no llegaremos al largo, pero tener esa visión de largo plazo. Segundo, ser valientes, ¿no? Si no somos valientes a equivocarnos, pues las grandes corporaciones no somos capaces de innovar. Y tercero, crear ese entorno de confianza dentro de la organización para que la gente pueda dar un paso adelante. Oye, propongo hacer esto y dar después la confianza de implementarlo, ¿no? Los recursos y no penalizar el fracaso. Porque si fuera del mundo corporativo, una de cada 20 startups son las únicas que tienen éxito, más o menos, en el corporativo yo creo que ese ratio puede ser mayor porque al final tienes más recursos, ¿no? Y tienes un entorno que te acompaña. Pero es complicado igualmente y ese punto de valentía es importante. Súper. Y en mi caso, más allá de todo lo que han dicho, que estoy de acuerdo, lo que les diría a los directivos es que el largo no es tan largo, que hoy todo va muy deprisa y que tienes que estar muy cerca de la innovación porque, o sea, no te das cuenta y una pequeña startup te puede poner un apuro muy rápido porque todo va muy rápido, es fácil comunicar, conectar con la gente y si aportas valor, se mueve muy rápido. Entonces, no pensar que nos dará tiempo. O sea, las cosas van mucho más rápidas hoy de lo que están las empresas acostumbradas y hay que moverse rápido porque el largo no es tan largo. Oye, perfecto. Yo me gustaría acabar con tres cosas. Una sería lo que me ha gustado ahora, el luces largas y pase en corto. Luces largas y pase en corto.
2, el tema que la innovación corporativa no es solo una estrategia, sino es una mentalidad. Debemos incorporar en nuestro chip el tema de la innovación. Y luego la diferencia entre lo que es un negocio brillante o un concepto brillante y un negocio revolucionario estaría básicamente en lo que es la ejecución. Entonces yo me llevaría, busquemos ese champion que hay en nuestras compañías para llevar a término esto y podemos hacerlo. Un ejemplo claro son ellos y ahora veréis, a continuación, primero de todo agradeceros vuestra colaboración con CaixaBank, vuestra predisposición y vuestra aportación. Y ahora a continuación, Miquel Manzano de la Territorial de Cataluña hará otro panel en el cual aterrizaremos a ejemplos también muy concretos, reales, con compañía de primer nivel y con la mano de acción, que os permitirán también seguir y acabar esta segunda parte del panel. Con lo cual, gracias a todos y espero que haya sido de vuestro agrado. Un saludo. Muchas gracias.